Gente, todavía estoy temblando y descubrí algo sobre mí que va a cambiar todo. Presten mucha atención a lo que voy a contar, porque esto no fue solo una pesadilla. Fue una revelación sobre quién realmente soy. No van a creer lo que me qui. Pasó en la madrugada pasada. Les juro de verdad, que hasta ahora no he podido dormir bien. Mis manos están heladas, mi corazón todavía late descompasado y, Dios mío, solo de recordar me da escalofríos. ¿Quién más aquí ya sintió que no estaba solo en un cuarto vacío? Guarden esa pregunta que va a tener sentido dentro de poco. Miren, yo siempre fui una persona normal, ¿saben? Trabajo, casa, Netflix, vida común de todo el mundo. Vivo sola en un apartamento pequeño, nada del otro mundo. Nunca creí mucho en estas cosas de fantasmas, energía mala. Siempre pensé que eran tonterías. Era un martes común. Llegué del trabajo cansada, me bañé, cené viendo series. Rutina básica. Me fui a dormir alrededor de las 11 de la noche, nada fuera de lo normal. Mi cuarto es simple. Cama matrimonial, armario, una ventana que da al patio trasero. Siempre duermo de lado, mirando hacia la pared. Esperen. Déjenme explicar bien lo que pasó después, porque van a pensar que estoy loca. Debían ser como las 3 de la mañana cuando empecé a sentir... ¿Cómo explicar? Una presencia. ¿Saben cuando sienten que hay alguien observándolos, incluso con los ojos cerrados? Fue exactamente eso. Todo mi cuerpo se puso tenso, pero estaba, en ese estado entre el sueño y la vigilia, medio confundida. De repente, sentí el colchón hundirse detrás de mí. No fue mi imaginación. El colchón realmente se hundió, como si alguien se hubiera sentado en mi cama. Mi sangre se heló al instante. Gente, les juro que traté de moverme, traté de voltearme, traté de gritar, y no pude. Absolutamente nada. Era como si mi cuerpo hubiera sido desconectado de mi mente. Estaba 100% consciente, escuchando cada ruido, sintiendo cada movimiento a mi alrededor, pero completamente paralizada. ¿Ya oyeron hablar de parálisis del sueño? Pues bueno, ahora sé lo que es eso en carne propia. La temperatura del cuarto se desplomó. En cuestión de segundos, pasó de acogedor a un frío cortante. Mi respiración empezó a salir como vapor, aunque era verano. Y ahí fue que las cosas se volvieron realmente aterradoras. Sentí una mano tocar mi hombro, una mano fría, pesada, real. No era sueño, no era alucinación. Era una mano de verdad tocándome. Traté de gritar con toda la fuerza que tenía dentro de mí, pero ningún sonido salía de mi garganta. Era como si alguien hubiera robado mi voz. Lo que pasó después los va a chocar, porque esa cosa empezó a susurrar en mi oído. Palabras que no eran de ningún idioma que yo conociera, sonidos graves, arrastrados, que hacían que se me erizara toda la piel. Y lo peor, sentía la respiración fría de esa presencia en mi cuello. Comenten aquí si ustedes ya sintieron esto también, porque ahora entiendo que no somos las únicas. Gente, necesito contar el resto antes de que pierda el valor, porque lo que ella me reveló sobre mi pasado, sobre quién realmente soy, va a cambiar todo lo que ustedes creen que saben sobre la realidad. Y si piensan que la parálisis del sueño es solo un trastorno neurológico, están muy equivocados. Como les estaba contando, esa presencia empezó a susurrar en mi oído. Pero gente, lo que susurraba no eran palabras al azar. Era como si supiera cosas sobre mí, cosas que nunca le conté a nadie, secretos que enterré tan profundo que hasta yo misma había olvidado. ¿Me están siguiendo? Porque aquí es donde la cosa se vuelve realmente aterradora. Susurró el nombre de mi hermano que murió cuando yo era niña, un nombre que no pronunciaba desde hacía años, y después empezó a cantar una canción que solo él me cantaba cuando tenía pesadillas. Todo mi cuerpo empezó a temblar descontroladamente, pero todavía no podía moverme. Era como si cada músculo de mi cuerpo hubiera sido desconectado. Pero mi mente estaba hiperalerta, captando cada detalle de esta locura. Pensé que había terminado, que era solo eso. Por unos segundos, el susurro paró. El toque en mi hombro desapareció. Pensé,
Gracias a Dios, fue solo una pesadilla extraña. Traté de convencerme de que todo estaba bien, que pronto iba a poder moverme y encender la luz. Pero ahí, gente, ahí fue que las cosas se volvieron realmente aterradoras. La temperatura del cuarto bajó aún más. Ahora podía ver mi propia respiración, como si estuviera en un congelador, y fue ahí que escuché pasos, pasos lentos, deliberados, rodeando mi cama. Díganme que no me estoy volviendo loca, porque juro que sentía el piso crujir bajo el peso de alguien. Cada paso hacía que el entarimado gimiera. Y lo peor, podía sentir el colchón balanceándose ligeramente con cada movimiento alrededor de la cama. Como si fuera alguien real, de carne y hueso, caminando por mi cuarto. Fue ahí que empezó a reír. Una risa baja, grave, que parecía venir de dentro de mí mi propia cabeza. Y entre las risas, repetía una frase que me heló hasta los huesos. Siempre supiste que vendría a buscarte. Gente, yo nunca había oído esa frase en mi vida, pero cuando la dijo, mi cuerpo reaccionó como si fuera un recuerdo antiguo. Como si en el fondo, muy en el fondo, realmente supiera que ese momento iba a llegar. Ahí fue que me di cuenta de que ya no estaba en mi cuarto. Incluso con los ojos cerrados, sabía que el ambiente había cambiado. El olor era diferente. Ya, no era el olorcito familiar de mi apartamento. Era un olor a humedad, de lugar cerrado desde hace mucho tiempo. Un olor que me recordaba a sótano. Esperen, porque ahora viene la parte que no van a creer. Haciendo acopio de todo el valor que tenía, logré abrir los ojos. Gente, ya no estaba en mi cama. Estaba acostada en el piso de un sótano que reconocí inmediatamente. Era el sótano de la casa donde vivía cuando era niña. La casa donde murió mi hermano. Pero esa casa fue demolida hace más de 15 años. Las paredes de ladrillo a la vista, el olor a humedad, esa escalera de madera que crujía en el rincón. Todo exactamente como lo recordaba. Hasta los juguetes rotos que quedaban esparcidos por el piso estaban ahí. Y en el medio del sótano, observándome, estaba ella. No era una sombra, no era una presencia invisible. Era una figura humana, pero incorrecta, alta, demasiado delgada, con un vestido blanco sucio que se arrastraba por el piso. El cabello largo y negro cubría casi toda la cara, pero podía ver los ojos. Ojos que brillaban con una luz que no debería existir. «Creciste», dijo, y la voz era la misma que susurraba en mi oído. Finalmente logré moverme. Me levanté tambaleándome, mis piernas temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie. Traté de correr hacia la escalera, pero con cada paso que daba, se alejaba más. «No sirve de nada correr. ¿Sabes por qué estoy aquí?» Y fue ahí, gente, que mi memoria volvió como una avalancha. ¿Alguien más ya tuvo un recuerdo reprimido que vuelve de una vez? Es desesperante. Me acordé de todo. Del día en que murió mi hermano. No fue un accidente como todos dijeron. Yo estaba con él en el sótano. Yo tenía 8 años, él tenía 6. Estábamos jugando a las escondidas. Y encontré algo en ese sótano. Algo que no debería haber estado ahí. Una muñeca antigua, con el mismo vestido blanco sucio, el mismo cabello negro y largo. Cuando agarré la muñeca, abrió los ojos y me miró. Y después no recordaba nada más. Hasta ahora. «Me liberaste ese día», dijo acercándose, «y prometí que volvería cuando fueras lo suficientemente grande para entender. Mi hermano no murió por accidente. Trató de protegerme. Trató de quitarme la muñeca de la mano, pero ya era demasiado tarde. Ella ya había pasado a mí. ¿Creen en estas cosas? Porque yo nunca creí. Hasta ahora. Necesitaba salir de ahí, pero primero necesitaba entender qué quería. ¿Por qué ahora?», logré preguntar, mi voz saliendo como un susurro. «Porque ahora tienes la misma edad que yo tenía cuando morí en esta casa». Gente, mi sangre se heló. No era solo una entidad cualquiera. Había sido una persona real que murió en el sótano de mi casa de la infancia. Y de alguna manera, cuando agarré esa muñeca a los 8 años, creé una conexión con ella. Te esperé crecer. Esperé que olvidaras. Pero ahora es hora de que tomes mi lugar.
Fue ahí que entendí. No quería lastimarme. Quería reemplazarme. Quería que me quedara atrapada en ese sótano para siempre, mientras ella finalmente podría descansar. Pero ahí, gente, pasó algo que cambió todo. Escuché una voz familiar diciendo mi nombre. Era mi hermano. Su voz de niño, pero ahora más madura. Como si hubiera crecido junto conmigo todos estos años. No le hagas caso. La voz de mi hermano resonó por el sótano. Miente. Siempre mintió. La figura del vestido blanco se volteó, bruscamente, y por primera vez vi rabia en su rostro. Una rabia que distorsionó sus facciones hasta que ya no parecía humana. «¡Él no puede estar aquí!», gritó, y el grito fue tan fuerte que sentí dolor en los oídos, y fue en ese momento que me di cuenta. Mi hermano no había muerto por accidente, pero tampoco había muerto tratando de protegerme de la entidad. Él estaba aún protegiéndome. Todos estos años se quedó entre ella y yo. Gente, ¿pueden imaginárselo? Mi hermano pasó todos estos años protegiéndome y yo ni sabía. ¡Corre!, la voz de él gritó. ¡Ahora, mientras está distraída! Corrí hacia la escalera como nunca corrí en mi vida. Cada escalón que subía, la sentía acercándose detrás de mí. Su vestido hacía un ruido de tela siendo arrastrada que me daba escalofríos. Logré llegar a la puerta del sótano y... cuando miré hacia atrás, desperté en mi cama, sudando frío, el corazón disparado. Lo primero que pensé fue una pesadilla, la más real que tuve, pero fue una pesadilla. Me levanté para ir al baño y lavarme la cara. Necesitaba calmarme. Pero cuando pasé por el espejo del pasillo, vi algo que hizo que mi mundo se derrumbara. Mi blusa estaba sucia de tierra. Tierra roja, como la tierra del sótano de mi casa, de la infancia. Gente, les juro por mi vida que me dormí con una blusa limpia. Corrí al cuarto, encendí todas las luces, busqué más evidencias. Y encontré, en la planta de mis pies, más tierra roja. Pequeños rasguños en mis brazos que no estaban ahí antes de dormir. Y lo peor de todo, un olor a humedad en mis manos que no se iba por más que me lavara. Pero el descubrimiento que me dejó en estado de shock fue en mi celular. Había una foto que yo no tomé. Era el sótano, el mismo sótano de mi sueño. Y en la esquina de la foto, medio desenfocada, se podía ver una figura de vestido blanco. ¿Cómo es que hay una foto en mi celular de un lugar que fue demolido hace 15 años? Traté de borrar la foto, pero volvía. Traté de bloquearla, pero aparecía de nuevo. Era como si el celular tuviera vida propia. Fue ahí que decidí llamar a mi mamá. Necesitaba confirmar algunas cosas sobre la muerte de mi hermano y sobre esa casa. Y gente, lo que me contó me dejó sin piso. Hija, tú nunca tuviste un hermano. ¿Cómo que nunca tuve un hermano? Eras hija única. Siempre fuiste. Ese hermano que recuerdas era tu amigo imaginario. Jugabas sola en el sótano y decías que estabas con tu hermanito. Mi mundo se derrumbó en ese momento. Si nunca tuve un hermano, ¿quién me estuvo protegiendo todos estos años? ¿Y quién me salvó en ese sótano? Pero mamá, ¿y ese accidente? ¿La niña que murió? Eso fue la hija de los antiguos dueños de la casa. Una niña de 6 años que se cayó de la escalera del sótano y se quebró el cuello. Por eso nos vendieron la casa con prisa. Pero eso pasó mucho antes de que tú nacieras. Gente, ¿están entendiendo lo que esto significa? El hermano que yo recordaba era en realidad el espíritu de la niña que murió en el sótano. Se quedó atrapada ahí, y cuando yo era niña, se hacía pasar por mi hermanito, para no asustarme. Pero al crecer se volvió más fuerte, y ahora quería que yo tomara su lugar, para ella poder finalmente partir. La muñeca que encontré en el sótano era de ella, y cuando la agarré, creé una conexión que duró todos estos años. Ahora entiendo por qué sabía cosas sobre mí, por qué conocía mis secretos. Estaba conmigo desde niña, observándome, esperando el momento correcto. ¿Y saben qué es lo más aterrador? Miré la fecha de su muerte. Murió exactamente el día de mi cumpleaños, solo que 20 años antes de que yo naciera. Comenten por ahí. ¿Creen que fue coincidencia? ¿O será que algunas almas eligen cuándo y dónde van a renacer? Porque ahora, cada vez que me miro en el espejo,
A veces la veo detrás de mí, sonriendo, como si estuviera esperando pacientemente que entienda que todavía no terminó. La foto en mi celular cambió, ahora está más cerca de la cámara, y cada noche se acerca un poco más. ¿Creen que debería volver a esa casa? Digo, ¿dónde se quedaba? Porque descubrí que nunca fue realmente demolida, solo fue abandonada. Si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían?